quién dispara primero, pero claro, uno tiene una pistolita de juguete y el gobierno anda con una AKM. Así están las cosas. De verdad, uno hace bilis. Estaba con Fernando Tuesa Soldevilla, mi invitado, quien está esta noche con nosotros aquí en el programa para analizar esta difícil situación. Y claro, no terminamos de entender las cosas porque nadie puede creer que el Congreso esté conformado por personas o ignorantes en materia legal, que está bien, no todos tienen que ser especialistas en la materia, Fernando, pero por lo menos asesorarte con gente que entienda de esto, que es la Constitución Política y la Ley de Leyes. Y están hablando de una posible salida que sería la suspensión, y eso atenta contra el artículo 114. ¿Dónde estamos parados, Fernando? Ayúdanos, por favor. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juliana. Este es un tema político y no solamente jurídico. Diría, es más político que jurídico. A lo largo de los últimos años, en realidad, tanto el Congreso como el Ejecutivo han torcido y retorcido las normas. Acá hay una confrontación, lamentablemente, que ya tiene un quinquenio y producto de eso hemos tenido varios presidentes, un Congreso disuelto, a portas probablemente de otro, y lo que tenemos es una pelea de pulpos, ¿no? Y de verdad esto, como verás en las encuestas, es rechazado por la ciudadanía, que no solamente no lo entiende, es difícil entender también este supuesto enredo legal, y que en realidad las preocupaciones mayores de la ciudadanía no son puestas como primera preocupación. De acuerdo, porque escuchamos y vemos y conocemos diferentes iniciativas por parte de parlamentarios que pasan por la posibilidad de que se le inhabilite, se le suspenda durante 12 meses al presidente de la República, que eso además es una leguleyada, como lo decíamos, como la denuncia constitucional por traición a la patria, que sería maravilloso que realmente existiese dolo y la figura no delictiva, pero no la hay y no puedes ir en contra de la Constitución política. Pero uno dice, si ya se sabía que este momento iba a llegar de todas maneras, más temprano que tarde, ¿por qué el Congreso de la República no ha trabajado en un proyecto para reformar la Constitución y convocar a nuevas elecciones? Porque luego los leemos en Twitter, a Cabello y compañía, matar o morir. ¿Matar o morir qué? Si aquí de lo que se trata justamente, si alguien tiene la capacidad de escuchar a la ciudadanía, de leer, de decodificar al pueblo y entender que la gente no quiere al Ejecutivo, al Gobierno y a los corruptos que están allí, pero tampoco a este Congreso. No, pero ellos no quieren al otro y hacen todo lo posible por deshacerse del otro, ¿no? Y quedarse uno. Mira, esto ya, repito, tiene tiempo, ¿no? Efectivamente, el Congreso casi desde el primer momento ha querido deshacerse de Pedro Castillo. No le falta razón, ¿no? Lo que se encuentra de manera frecuente, no solamente del entorno, sino incluso que lo compromete el propio presidente de la República, establece pues digamos, rechazo, cuando no indignación natural. Y entonces, claro, las figuras que te presenta la Constitución no son en realidad muchas, porque nunca fue pensado en realidad sobre la base de temas de corrupción, que dicho sea de paso es bastante complicado. Entonces lo que ha habido es la desnaturalización de la vacancia presidencial. Se ha tomado esta como una suerte de cajón desastre donde todo puede entrar. Y ¿sabes qué? A mí me preocupa mucho, y un artículo que escribí ahora en El Comercio decía que acá se va a desarrollar efectos todavía para el futuro, independientemente de Pedro Castillo y del Congreso. Seguro que sí. Porque se están modificando las normas de tal manera que los próximos presidentes de la República, si no tienen una mayoría clara, van a estar sometidos al Parlamento. Y acá viene un tema de fondo, Juliana. En democracia, el poder se distribuye y ese poder tiene que estar equilibrado. Lo que ha ocurrido, independientemente, repito, de Pedro Castillo, es una inclinación a que el Congreso, en realidad, desarrolle una serie de medidas que entorpecen en general al gobierno. De acuerdo. Estoy hablando en términos primero eso teóricos. Es cierto, y que para que la gente... teóricos, ¿ya? Entonces, cuando el Congreso quiere vacar, suspender, inhabilitar cualquiera de las figuras, evidentemente quiere deshacerse del presidente. Cualquier presidente, lo que haría es tomar
obviamente los instrumentos que la Constitución se lo permite, en este caso disolución. Entonces no es golpismo cuando el Congreso quiere inhabilitar, etcétera, etcétera, según los procedimientos legales, como tampoco lo es si el presidente da todos los pasos para disolver el Congreso, porque son figuras que están en la Constitución. Son lo que ocurre es que en el Congreso han retorcido las normas y este Ejecutivo y este Gobierno han hecho lo propio con este último acto de la someter a solicitud de confianza. Porque la Constitución es muy clara cuando dice que si se le niega al gabinete 2 veces la confianza, es facultad del Ejecutivo cerrar el Congreso de la República. Pero aquí estamos hablando de una lectura absolutamente antojadiza, porque lo que ha hecho la mesa directiva es rechazar un pedido de confianza. Que claro, uno escuchaba a Aníbal Torres y decía, sí, pues es un poco injusto, el Congreso de la República tiene muchas más armas para pelearla que el gobierno, por más de que este gobierno sea inaceptable. Pero entendemos exactamente y precisamente lo que tú manifiestas de lo que esto significa en proyección a lo que venga después, porque la política va a seguir y el Perú va a seguir existiendo. Entonces, van a haber otros presidentes. Así es. Entonces uno dice, a ver, si Aníbal Torres presenta una queja formal frente al Congreso diciendo, ¿por qué ustedes tienen esto y nosotros ya no? Cámbienlo. Bueno, si no te gusta la ley, y así lo decidió el Congreso en su momento. Eso no puede ser tomado, analizado, leído como una negación a la confianza, y sin embargo aquí tenemos a ministros que firman un acta del 24 del mes en curso diciendo que se le negó la confianza a Aníbal Torres. Por lo tanto, la estrategia es, pongo a alguien tan o más confrontacional, tan o menos querido que el propio Aníbal Torres, como Betsy Chávez censurada por este mismo Congreso, para que me nieguen ahora sí la confianza y yo diga, ahí está, perdieron sus 2 balas, señores, chau Congreso. ¿Sabes qué? No estoy seguro que le vayan a negar, es más, estoy casi seguro que no se lo van a negar. Y no se lo van a negar porque creo que sería desperdiciar, digamos que hubieran tenido ya una primera denegación de confianza. Digamos, vamos a ponerlo así. No lo van a hacer. La única vez que se ha negado la investidura de un gabinete ha sido con Pedro Cateriano, pero en el momento en que esto no iba a permitir una disolución del Congreso, porque en el último año no se puede disolver el Congreso. Así es. Todas las demás veces el Congreso siempre ha dado el voto de confianza, que en el primer caso se llama voto de investidura. Desde mi punto de vista, no lo van a hacer. Esto no quiere decir que el gobierno vaya a presentar otra iniciativa de esta naturaleza, bastante retorcida, y donde nos vamos a poner en una situación sumamente complicada, ¿no? O sea, ¿no crees que realmente el objetivo del gobierno sea cerrar el Congreso de la República? No digo eso. Yo sí creo que es el objetivo, porque el Congreso no va a ceder, y por más de que se tengan vamos a ponernos en el lado del gobierno, ¿ya? Imaginemos, ¿qué harías tú si es que desde el Congreso te quieren inhabilitar, suspender, etcétera? Tu única arma es la disolución del Congreso. El Congreso, ¿cómo ha respondido previamente? Ha acotado justamente este mecanismo del Ejecutivo, y de mi punto de vista, inconstitucionalmente, y el gobierno ha interpuesto justamente ante el TC, y no se consiguió los 5 votos para declarar inconstitucional la norma, momento en el cual esta norma está vigente, y por lo tanto el gobierno no puede justamente considerar y lo tienes que respetar, porque así lo decidió el Tribunal Constitucional, guste o no. Así es. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Va a someter bajo cualquier medida, cuestiones de confianza, hasta que lo haga 2 cosas: imposible ya aceptar, o paralizarlos, que creo que es lo que está haciendo. El Congreso, ante una iniciativa de esta naturaleza, teme, y con justa razón teme, porque el gobierno podría utilizar esta negativa como una segunda y por lo tanto disolver el Congreso. Ojo, yo soy en estos casos bastante estricto en los términos que se utiliza. No es lo mismo cerrar el Congreso que disolver el Congreso. Alberto Fujimori, su famosa frase, disolver, cerró. Y cerró... Tenía las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, tanques ahí, y cerró cuando la Constitución no se lo permitía.
Disolver el Congreso es justamente dar fin al mandato, pero en el mismo decreto convocar a elecciones, creándose un nuevo Congreso. Cosa que no va a suceder en esta coyuntura tampoco. Difícilmente, mira, si es ¿no? que yo sí que, ¿sabes lo que sí creo? Que el gobierno puede manipular, como está haciendo, retorcer también por su parte la norma y una eventual posibilidad que el Congreso no la pase o por lo tanto la niegue, puede disolver el Congreso o quizás lo pueda hacer. Vamos a ver cuál es el comportamiento de las Fuerzas Armadas y convocar elecciones. Sí, claro, pero tremendo lío se mete porque estarían asumiendo que sería la segunda negativa del Congreso a darle la confianza a un gabinete. Regresamos con eso porque, claro, uno dice, ¿y ahora el Congreso de la República en qué va a pensar? Si la cabeza, la poca cabeza que se tiene es justamente para defenderse, ¿verdad? Entonces, lo de la suspensión no va a ir. Pero ya el Congreso ha contratado a un especialista, ¿no?, en materia constitucional para presentar una demanda y una acción de amparo. Que esto puede darse, digamos, pero va a demorar un montón. Regresamos con esa respuesta porque tengo que cumplir, Fernando, con la pausa comercial, pero regreso con Fernando Tuesta Soldevilla y con todo este análisis que nos ayuda a entender dónde estamos parados, porque es absolutamente comprensible que la mayoría no entienda y no quiera saber más, pero tienen que saber, señores, porque de verdad lo peor que nos puede pasar es lo que les sucede ahora a los congresistas, que los están agarrando desprevenidos y no se están dando cuenta que el gobierno les lleva varias cuadras de ventaja. Regresamos. La pregunta que todos nos hacemos es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el Congreso? ¿Qué va a pasar con el gobierno? Sí, hay estrategias que se plantean desde diferentes trincheras, pero lo cierto es que hay esto por encima de todo, que es la Constitución política, que le gusta al Ejecutivo o no, le gusta al Congreso o no, se tiene que respetar. Ahora mismo el Congreso prepara una demanda competencial y una acción de amparo. ¿Esto cuánto tiempo demoraría? ¿Qué tan viable es, Fernando? Viable es. Depende qué entendemos por necesidad de tiempo, ¿no? Pero de hecho esto no es inmediato, pero creo que lo más cercano es justamente el voto de investidura al gabinete Betsy Chávez. Que si quiere Betsy Chávez va mañana. Tú señalas que probablemente se ha hecho como para que el Congreso pise el palito y pueda ser disuelto según la mirada del gobierno. Yo creo que sí le van a dar la investidura y por una sencilla razón, yo creo que no se van a arriesgar a algo que, si bien es cierto, el Congreso es clarísimo que no ha habido ninguna denegatoria, para el gobierno sí, para que se van a arriesgar. Y por otro lado, como comentábamos, la única vez que se ha negado a un gabinete cateriano, ¿no? En circunstancias que, como hemos señalado, era en el momento en que no se podía disolver el Congreso, que es el último año. Y además lo que pueden hacer el Congreso es que, bueno, si es que tienen que asumir algo que no desean, pues censurar a los ministros de la manera como tienen. Y traerse abajo uno a uno, para dejarla sola. Para decirlo en pocas palabras, podrían censurar a los 18 ministros y no pasa nada, nada. Solo que no tocan a ella. Porque cae el premier o la premier y cae todo el gabinete, ¿de acuerdo? Hay un tema que, claro, que es difícil de analizar porque pasa por lo subjetivo, por lo gaseoso quizás, que es lo moral, lo ético, pero yo digo, es la dignidad lo que finalmente despierta al pueblo y creo yo que va a ser lo que termine definiendo este partido espantoso, porque esto no es Qatar, esto es de descartar, o para descartar. Pero claro, ahora mismo hay tibieza porque quienes llaman a las movilizaciones, a las marchas, no terminan de representar a ese ciudadano de a pie que dice no me gusta esta gente, pero tampoco me gusta la otra. Pero yo creo que va a terminar sucediendo algo que va a generar un movimiento tan fuerte que va a hacer que caiga por su propia cuenta o el Ejecutivo o el Congreso de la República. ¿Tú crees que algo así suceda finalmente? Porque hasta el 2026 yo no veo ni a este Congreso ni a este gobierno. Bueno, hasta hace poco parecía impensado, ¿no? Como van las cosas, hay una suerte casi de resignación en muchos sectores, pensando de que esto tan malo podría prolongarse. Pero, a ver, las movilizaciones que han tenido éxito en el Perú
digamos, en las últimas décadas, han sido movilizaciones espontáneas. Así es, no orgánicas. Mira, solamente para nombrar algunas, las últimas. Una, la que tuvo que ver con la ley Pulpín. Entre Navidad y Año Nuevo, cuando nadie se moviliza, la consecuencia, se dejó de lado la norma. Tuvo implicancias casi inmediatas. Año Nuevo, 31 de diciembre, cuando quieren destituir a los fiscales que estaban en el caso Rafael de Vela, José Domingo Pérez. Movilización el último año el último día del año y tuvo consecuencias inmediatas. La marcha contra Merino. La marcha contra Merino, que ha sido justamente la más fuerte. Incluso contra la repartija también, aquella vez que sí, los nombramientos, ¿te das cuenta? Hasta la de Ni Una Menos, que fue muy masiva. Muy masiva. Pero claro, digamos, los dinosaurios de siempre ahí. Pero la de Ni Una Menos tenía un sentido más entre reivindicativo, de derechos, etc. Lo otro era con un efecto político inmediato. Las marchas de los que ahora organizan, que antes se burlaban y hablaban de las marchitas, en realidad han usado de tal manera que han desgastado ese mismo mecanismo y por lo tanto no tiene consecuencias, no las tiene. Lo que pasa es que se utiliza esta movilización y se capitaliza la indignación natural de la gente para hacer proselitismo político y ahí ves de pronto un estrado, un mitin. Pero además, no solamente para que los que están en contra del gobierno, sino para a favor y en marchas contra. A favor sí, claro, contra, de los dos lados. Pero aquellos que probablemente estuvieron en las marchas más importantes no están con ninguno de los dos. Y estoy de acuerdo contigo que lo único que puede romper este entrampamiento pantanoso, ¿no? es una reacción ciudadana. Natural. Mientras que esto no ocurra, yo también veo muy difícil que alguno de los lados pueda, por un lado, vencer al otro y por otro lado, desarrollar un camino como para resolver la crisis. Ninguno de los dos asume que es parte del problema. Cada uno cree que el otro es el papá y mamá problema. Echándose la culpa y los hijos en el medio. Claro, dice, además, el principal responsable espero que ha sido, sin duda, porque es quien gobierna, pero el Congreso ha hecho tantos méritos como para que la mayoría ciudadana lo rechace mucho más que Pedro Castillo, que ya es decir bastante. Sí, no, de acuerdo. Es decir bastante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y algo muy fuerte va a tener que pasar para que se genere esa movilización multitudinaria, masiva, que coincidimos ambos en que finalmente se va a dar. Porque esto de verdad ya no da para más. El asunto es que ahora mismo la gente está en una especie de pausa. O sea, Betsy Chávez, sabemos que ha mentido, que negó al enamorado, que si bien no es un caso de nepotismo, no, de todas maneras es alguien que ahora es la mano derecha del presidente de la República, es la premier, ¿no? Y que mete al hermano, que mete al papá del enamoradito, del paisano, y el premier que sale, ¿no? Que se le acepta la renuncia, ahora es asesor, es decir, nos cuentan el cuento que quieren, nos palabrean, y ahí estamos. Bueno, eso es una puerta giratoria, ¿no? Imagínate, sale premier, ahora es asesor. Sí, pues. En el Congreso ocurre bastante eso, ¿no? Sí. Los congresistas terminan su mandato, contratan a excongresistas, cuando estos congresistas salen, estos asesores salen de congresistas, a su vez contratan a los otros, una suerte de puerta giratoria. Sí. No es ilegal, pero, sin embargo, lo que tú ahí entiendes es una suerte de... Un código ético mínimo, ¿no? Un ápice de... Contraposición o también estos favores, ¿no? De ida y vuelta. Bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Crees que rápidamente vaya en los próximos días Betsy Chávez al Congreso de la República? Bueno, ahí depende de cómo estén midiendo los tiempos, ¿no? Se tiene hasta 30 días. Claro. Ahora, de parte del gobierno uno podría desde fuera pensar de que lo que les conviene es hacerlo de manera inmediata, pero no sabemos, ¿no? Pero podrían seguir desgastando el Congreso y, digamos, leerlos desde cierta distancia para saber en qué momento... Los dos juegan. Claro, es mucho más complicado del lado del Congreso porque tiene que conjugar esfuerzos y tomar acuerdos que muchas veces no es tan fácil, porque estamos delante de muchas bancadas con intereses también. Demasiadas bancadas. Gracias, Fernando, por estar en el programa. Un placer siempre tenerte aquí. Y gracias a ustedes por elegirnos. Muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana martes con más aquí en Al Estilo Juliana. Descansen. Chao.